Bueno, y en esta cruda del día siguiente, pues los mercados hablaron, los mercados votaron. Totalmente. Y de una u otra manera reflejaron lo que el sistema económico financiero, no de México, global, sienten con esta victoria aplastante guinda y sus consecuencias. Rodrigo, ¿qué nos dices? ¿Qué dicen estas gráficas? La primera reacción que tuvimos es evidente en la depreciación del tipo de cambio. Se deprecia al final de la jornada, ya cercano a una caída del 6% del valor del peso frente al dólar. Esto explicado por varias razones. Uno, que hemos tenido una sobrevaluación durante meses del peso mexicano. ¿Y por qué se ajusta ahora? Porque el consenso de analistas del mercado no tenía pronosticado ni proyectado que Morena pudiera alcanzar la mayoría calificada en el Congreso, y eso tiene implicaciones significativas para la manera en que se van a tomar decisiones y sobre todo la manera en cómo se va a manejar el déficit fiscal. Igualmente reaccionan los inversionistas internacionales. Aquí estamos viendo el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores reportando una caída del índice de precios y cotizaciones del 6%. Este 6%... ¿Se llegó a suspender, es cierto? Se llegó a suspender la Bolsa Institucional de Valores, que digamos que es un índice espejo al de la Bolsa Mexicana. Pero en los últimos 30 años, solo en 15 ocasiones hemos tenido colapsos de esta magnitud. Hoy fue uno de ellos, la peor caída desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia. Ese es el mensaje que le están mandando los mercados internacionales a la posibilidad, ya muy latente, casi un hecho, que Morena obtenga la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Alejandro, ¿crees tú que esos indicadores como termómetros de la cruda que se está viviendo puedan de una u otra manera impactar no solamente en el pensamiento de Claudia, sino en el presidente López Obrador? Creo que, a ver, el presidente ha jugado con índices muy fáciles de explicar en la mañanera, ¿no? Para él la economía es muy sencilla. ¿Cómo está el peso? ¿Sí? ¿Y cuánto dinero tenemos en inversión extranjera directamente? Son dos de los índices que al presidente le gusta presumir, y así dice: en México estamos bien. Podremos decir lo que sea, pero hoy la inversión extranjera, la mayor parte es golondrina, porque tenemos quizá una de las tasas de interés mucho más altas, ¿sí? Es decir, los especuladores nutren ese dato en ese sentido. Hay pocas nuevas inversiones físicas. Y a eso voy. La parte del peso, sabemos que el peso también puede ser una ilusión, porque hay muchos factores que tienen que ver con la variación del peso. No tiene que ver con la salud de la economía, tiene que ver con China, tiene que ver con un Estados Unidos endeudado, tiene que ver con muchas cosas. Entonces, yo creo que esto nada más es el asomo de que la economía, ¿sí?, y cómo vendemos una sanidad de la economía está puesta con alfileres. Lo voy a decir por qué. Porque finalmente hoy no se ven proyectos de infraestructura que realmente le estén apostando a que la economía de México puede crecer, ¿sí? Es decir... Fuera del transísmico. Así es, bueno, sí, pero pues estamos hablando de... No tenemos este aeropuerto, este hub que íbamos a tener de interconectividad. No tenemos ninguna infraestructura en la frontera del norte del país del nearshoring, es decir, no se está construyendo una gran carretera, una gran aduana. Es más, pues estamos viendo que se caen los sistemas y demás. Estamos viendo un Tren Maya que, lejos de generar esa movilidad, están incluso, y lo publicaremos pronto, tenemos al gobierno que está arrebatando terrenos a empresarios y a inversionistas nacionales y extranjeros para que pueda pasar el tren por ahí. Tenemos aún Dos Bocas, ¿sí?, que tampoco está refinando mucho crudo, que digamos, y tenemos todo que lo hemos dicho aquí, huachicol financiero. Entonces, que todo se traduce en presiones fiscales, es finalmente, el bottom line de todo. Quiero llegar ahí. O sea, finalmente, esto solamente es una prueba de que los mercados pueden reaccionar, pero a mí me preocupa más lo que hay debajo y cómo cómo está la economía en este nuevo periodo que estamos viendo, que se perfila hacia que una persona tome todas las decisiones, incluso las económicas, como hoy el presidente. Yo creo que tan le preocupa al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum la estabilidad macroeconómica, que en el discurso de victoria de la ahora virtual presidenta electa de este país, hizo énfasis en el que
se va a respetar la estabilidad macroeconómica, que se va a respetar la prudencia fiscal y la autonomía del Banco de México. Es decir, uno de los destinatarios principales de su mensaje relevante fueron los mercados internacionales. Y al día siguiente, en la conferencia mañanera, sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a decir: celebro que Claudia Sheinbaum haya invitado a Rogelio Ramírez de la O para que se quede como secretario de Hacienda, que haya continuidad en la política fiscal, para bien o para mal, porque es el que guarda todos los secretos de cómo se gasta el dinero. Y nada más un tema, a ver, lo relevante aquí es, hemos hablado de cómo los programas sociales han influenciado esta elección, de cómo en el 2024 se llevó el déficit a su mayor nivel desde 1989 y cómo la propia Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O plantea que es imperante para que no haya reacciones de este tipo, que el déficit regrese de estos niveles del 6-7% del Producto Interno Bruto a un nivel manejable del 3% del Producto Interno Bruto, que eso significa que tiene que haber recortes del orden de 800,000 millones de pesos, que políticamente yo no veo de dónde va a recortar Claudia Sheinbaum. A ver, esto me dio un déjà vu, yo lo menciono en mi libro Dinastías, que está en circulación ya, de esa época en la que Carlos Salinas, previos tiempo a salir, el 20 de noviembre precisamente, 10 días antes de que se hiciera el cambio de poderes, recibió a Ernesto Zedillo con Jaime Serrapuch, y Salinas tenía ahí con él a Pedro Aspe, su secretario de Hacienda. Y básicamente lo que se iba a pedirle es, bueno, pues traemos aquí un asunto delicado, la economía está prendida con alfileres, temo que me vayan a querer hacer una jugadita por ahí, tipo de cambio. ¿Por qué no deslizamos desde ahorita algo? Me lo dejas ya barrido y trapeado el portalito. Claro. Y básicamente Salinas dijo, no hay necesidad. Pedro aquí me dice que la cosa está correcta, pero quítate de problemas. Sigue lo siguiente, esos primeros 6 meses de tu gobierno con Pedro Aspe, con la garantía de que si algo pasa al peso, pues la culpa sería mía, porque es mi secretario de Hacienda. Claro. Creo que esa cuestión que se enturbió en aquel entonces y no se hizo, básicamente por las animadversiones que había entre Ernesto Zedillo y Pedro Aspe, o el equipo de Zedillo y el equipo de Aspe, pues yo creo que de alguna forma el presidente López Obrador le está diciendo a Claudia, no repitamos esa tontería, Claro. no te quiero imponer ahorita a alguien, pero por lo pronto mientras agarras vuelo y mientras se hace la transición, y no nos vaya a pasar esto porque vienen días económicamente complicados, sobre todo cuando, como decía Rodrigo ahorita, hay que ajustar ese déficit fiscal del 6% al 3%, pues va a significar un apretón grande. Y una recesión en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Que, a ver, ojo, Rodrigo, sería la primer año de gobierno que nos pasa este tipo de recesiones. Nos pasó con Peña Nieto cuando Videgaray frenó para hacer el cambio de proveedores. Nos pasó en el arranque de la 4T también por el cambio de proveedores que se frenó la economía. El primer año de Fox, Ramón. El primero de Fox, bueno, tendría razón. Entonces serían ya 4 primeros años donde la economía se frena. Y si ahorita, eso es cuando no había motivos, sino simplemente un cambio de proveedores, déjame entenderle qué está pasando. Ahora esto, no por gusto, sino por obligación de tener que bajar, ¿qué te va a pasar? Se va a enfrentar Claudia Sheinbaum a una realidad aritmética. O baja el déficit recortando masivamente o programas sociales o proyectos de infraestructura prioritarios o quitándole dinero a alguno de sus aliados políticos, o aumenta la deuda y eso va a afectar el perfil crediticio del país y nos puede llevar a una espiral muy peligrosa de endeudamiento, o se queda con el status quo y nos convertimos en lo que ha hecho Argentina, que Argentina pagó durante décadas programas sociales para mantener al peronismo en el poder, y ese peronismo durante 10 años funcionó de manera espléndida, pero llegó la crisis financiera de 2008 y todo se acabó, tuvieron inflaciones importantes, perdieron el acceso a mercados financieros, cayeron de default en default. Entonces, México entiende perfectamente lo que son las crisis financieras y los costos de las crisis financieras. López Obrador pudo hacer lo que hizo con los programas sociales y tuvo el éxito económico, entre comillas, que tuvo porque le precedieron 30 años de estabilidad macroeconómica que costaron sangre, sudor y lágrimas a los mentados gobiernos neoliberales. Claudia Sheinbaum no va a tener esa misma ventaja. Si bien no está en una posición tan comprometida como en los 80s y en los 70s,
pues no va a llegar como en el 2018 con la recta de oro final de López Obrador. Yo aquí nada más sí quiero puntualizar para efectos de datos que esos 30 años no fueron tanto de estabilidad, a mí me tocó vivirlos, y fueron de crisis recurrentes. Bueno, sí, del 94 en adelante. Primero siempre al final del sexenio. Primero al final del sexenio de Echeverría, la devaluación. Al final del sexenio de Portillo, la crisis petrolera. Al final del sexenio de Miguel de la Madrid, la crisis bursátil global. Que ahí empezaron los ajustes neoliberales de estabilización. Y al final del sexenio y luego de Carlos 94, Salinas, claro. el famoso error de diciembre, el efecto tequila. ¿Sí? Y ahí nos fuimos yendo. Es decir, pero ahí se han enfrentado situaciones con ortodoxia. La pregunta aquí es, por eso es la insistencia del presidente López Obrador de decirle a Claudia, toma la oferta y quédate con Rogelio Ramírez de la O, que es un hombre, un economista de Cambridge. Que es bien visto en los mercados, que lo sienten como un hombre que no permite que las cosas hagan de control, aunque ahorita nos falta mencionar la parte más importante de toda esta debacle, que el reto inmenso de qué va a hacer Claudia con Pemex y con la CFE. Es lo porque que te iba Pemex a decir. hoy, Claro. por hoy, al margen de que esté quebrada, que sea la empresa más endeudada petrolera del mundo, tiene completamente suspendidos todos los pagos a proveedores. Imagínate lo que significa para tanto proveedor el tener que estarle dando servicio a Pemex sin recibir a cambio su dinero para pagar a los suyos. Claro. Y que Pemex hoy esté sujeta a que los proveedores extranjeros, que ya varias veces lo han amenazado y le han hecho algunos mini paros y cuestiones de no perforación o no extracción de crudo, pues hoy se empieza a saber que le están dando preferencia a los extranjeros sobre los nacionales. Es decir, vienen muchos infiernillos que alguien los tiene que poner en orden. Que eso es lo que discutíamos, Ramón, de los escenarios. Si Claudia Sheinbaum llegaba a la presidencia con una ventaja marginal, pues eso le iba a permitir ser pragmática, desechar algunas políticas del gobierno de Manuel López Obrador, sobre todo las políticas energéticas que tienen un costo financiero altísimo en Pemex y en CFE, y pues iba a poder tener una gran renovación. Pues ahora no, porque ahora, al menos en la mente de la base del electorado del presidente López Obrador, le debe Claudia Sheinbaum al presidente su triunfo. Entonces va a ser muy difícil desmantelar los intereses que hay de los contratistas en Pemex, de los contratistas que hay en CFE, y yo veo todavía un cambio muy difícil a pesar del creciente costo financiero que está teniendo. Ahorita que mencionabas, yo recuerdo esas crisis de los primeros años, de cambios de proveedor, de Fox, de Peña Nieto, pero siempre estaba el elemento de los excedentes petroleros o de un precio del crudo que decían, bueno, estamos mal, pero tenemos nuestro negocio que funciona y nos puede dar. Ahorita volteas y ves, ¿cuál es el negocio del país? ¿De dónde van a venir las fuentes y los ingresos? No podemos pasarnos recortando, ¿sí? Dinero al INE y dinero al otro, si no hay una empresa productiva, una apuesta. O sea, seguimos teniendo, tanto nos hemos quejado de Andrés Manuel López Obrador de este miedo a abrirse a las energías limpias, de generar inversión en ese sector, de la inversión privada. ¿Cómo nos abrimos al extranjero? A ver, tenemos un presidente que no firmó ningún tratado con ningún país, es más, se dedicó a dinamitar algunos acuerdos. Entonces, no podemos ir recortando cuando tenemos un Pemex que está chupando con un déficit fiscal impresionante. Y que la plataforma petrolera es de 1/3 de lo que teníamos en 2004. Por supuesto, es un drama. Gracias. Es un drama. Y así le podemos seguir. Pero lo que queremos decir aquí es que de una u otra manera, el día de la cruda, del día después de la elección, los mercados votaron. Y votaron tacha.